Oaxaca es un estado reconocido a nivel nacional por albergar varias de las mayores expresiones en tradiciones y costumbres de México, que se caracteriza por su gran diversidad étnica, cultural y lingüística, lo cual vuelve única a cada una de las comunidades que forman parte del estado. En el estado se encuentran aproximadamente 1.203.150 hablantes de alguna de las 15 lenguas indígenas reconocidas en la Constitución, según el gobierno del estado de Oaxaca. Es debido a la gran riqueza lingüística que la entidad engloba que resulta importante el fomentar la conservación de cada una de estas lenguas, ya que representan una pieza clave dentro de la cultura de cada una de las localidades que alberga Oaxaca, y por consecuente, del estado en general. Desafortunadamente, diversos factores han provocado una disminución de hablantes de las lenguas indígenas dentro de todo México, provocando muchas veces la desaparición gradual de las mismas, hasta el punto de quedar extintas. Uno de los factores que han propiciado dicha situación es la globalización. La interrelación e interdependencia entre las distintas sociedades se está presentando de manera vertiginosa. La mundialización ha incidido con su identidad, entendida como la identificación particular del individuo sobre su propio ser, el sentido de pertenencia a su comunidad, con sus tradiciones, su lengua y costumbres, entre otros aspectos. En este filme se presentará la situación actual del zapoteco de San Juan de la Vía, así como el impacto cultural de la globalización respecto a la conservación de esta lengua. El estudio se llevó a cabo a través de la investigación documental y de campo, en el cual se realizó una serie de entrevistas a habitantes de la comunidad, pertenecientes a 3 diferentes generaciones de diversas familias. San Juan de la Vía se ubica a 39 kilómetros de la capital oaxaqueña y pertenece al distrito de Tlacolula, por lo que colinda con Santa Ana del Valle, San Jerónimo Tlacochahuaya, Santa Cruz Papalutla, Tlacolula de Matamoros y San Sebastián Abasolo. El municipio tiene una extensión aproximada de 31.7 kilómetros cuadrados y por lo tanto representa un mínimo del 0.031% del total del estado. Según el historiador José María Bradomín, Guela Vía significa milpa de aire, debido a los vocablos Guela, milpa y vi, aire. En contraste, los habitantes del pueblo dicen que su significado es retorno a medianoche, de Guela, medianoche, y Vía, retorno. Su territorio está casi formado por planicies y su clima es semidesértico, aunque cuenta con tierras de cultivo agrícola y pastos para criar ganado. En San Juan de la Vía, el 70.7% de los adultos habla alguna lengua indígena, el zapoteco específicamente, debido a que el pueblo tuvo su origen en esta etnia en 1560. Uso y aprendizaje del español y el zapoteco. Las 8 personas entrevistadas pueden comunicar todo lo que desean en español, por lo que se considera que cuentan con un dominio del 100% de dicha lengua. Además, 6 de ellas tienen el zapoteco como su lengua materna, por lo que lo dominan totalmente también. ¿Qué lenguas hablan? El zapoteco, Zapoteco de aquí, del valle de San Juan de la Vía. ¿Y es su lengua materna? Sí, ¿Cómo es que ustedes aprendieron el zapoteco? por nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Y pueden expresar todo lo que desean en zapoteco? O sea, tienen un dominio. Sí, totalmente. Lo hablamos. ¿Qué lenguas habla además del español? El zapoteco, un poco de zapoteco, no mucho, pero... Se pudo observar también una situación de bilingüismo dentro de la comunidad, ya que la mayor parte de las personas entrevistadas fueron aprendiendo simultáneamente ambas lenguas desde que eran pequeños, y es por dicha razón que la comunicación en ambas les resulta muy sencilla.
Esto se dio debido a que en sus casas se hablaba comúnmente el zapoteco y en general de esa manera se establecían conversaciones con los demás habitantes del pueblo. El español lo fueron aprendiendo en la escuela y les ha sido de utilidad para la interacción con personas de otros lugares debido a la inmigración constante, lo cual representa una de las principales causas de la desaparición de la lengua. Pues mi papá habla español, zapoteco. Mi mamá antes hablaba puro zapoteco, no hablaba el español. Entonces, por medio de mis papás aprendí las dos lenguas. El español más con mi papá, hablábamos más español, y el zapoteco más con mi mamá. Mi mamá hablaba más zapoteco. En la escuela, los maestros me enseñaron español, y en mi casa hablábamos. Mi mamá sí habla en español, cuando comemos, pues mi papá y mi mamá sí se hablan en español y ya le preguntamos qué es lo que dicen y ya nos dicen qué significa. Y porque así empecé a aprender zapoteco. Y mi abuelita es lo que habla, no sabe español, entonces mi abuelita cuando me habla a mí, me habla en español. ¿Y cómo es que fueron aprendiendo ustedes también español? El español en la escuela. A través de la escuela. ¿Desde chicos les enseñan? Desde la primaria. La primaria, porque nuestros papás no hablaban eso. Esta lengua indígena se sigue utilizando para la comunicación entre las generaciones mayores, quienes dominan el zapoteco a la perfección y que representan la mayor parte de los habitantes de la comunidad, así como para levantar alertas ciudadanas. Sí, por eso. Pero sí, es bonito hablar el dialecto porque tiene sus ventajas, ¿no? Yo no digo que no tenga ventajas, al contrario. Por ejemplo, una emergencia, ha sucedido algo, vamos a poner un caso sencillo, que llegue una persona a robar una camioneta, una yunta aquí en el pueblo. Se pone un anuncio en zapoteco y todo el pueblo se pone en alerta máxima. Y los ladrones no saben ni qué estamos diciendo, pues. Sí, sí, todo es muy útil. Sí, por eso es el zapoteco. Aquí el pueblo sí todavía lo domina. No, todavía aquí, gente de nuestra edad, de los 50, 60 años, la gente perfectamente diferente. Pero ya la juventud muy bien. Porque en todas las fiestas, las pachangas que vamos siempre hablamos en zapoteco, siempre. En la calle, aquí si se dan cuenta, toda la gente les va a saludar, les va a decir buenos días, buenas tardes. Ahorita al que van a encontrar gente en la calle. Pero ya nosotros nos encontramos en la calle, pues es que en zapoteco. Sí, entonces siempre estamos con ese dominio. Transmisión y pérdida del zapoteco. Desafortunadamente, la pérdida del zapoteco se ha ido acrecentando en los últimos años. El zapoteco es transmitido en menor medida cada vez, debido a que los jóvenes no desean aprenderlo y a que el hecho de hablarlo muchas veces es motivo de burlas. Nos discriminan a veces, ¿no? Llegamos al centro y llegamos, dicen ahí viene esta María, esta India, porque a veces ahí hablamos el zapoteco. Entre nuestros de la comunidad pues nos encontramos y empezamos a hablar y dicen, mira que hablan esas indias, pero para nosotros es bonito el zapoteco, eso no lo vamos a perder, mientras que uno viva, pues nuestros hijos es más importante para nosotros, porque eso nos, ahora sí nos familiariza con otros pueblos, con las situaciones. No, sí, mis hijos por ejemplo sí hablan el zapoteco, sí pero no lo dominan al grado que nosotros lo dominamos. Ellos sí lo hablan, pero no entienden algunas palabras. ¿Y por qué cree que se está dando esto de que va desapareciendo poco a poco? Se va usando? Pues el problema principal creo, ¿no? De que como estamos muy cerca de la ciudad, entonces la juventud emigra a trabajos en el centro y ya se deja de hablar el dialecto. Anteriormente en la escuela, pues como todo lo hablabas del dialecto. Entonces, a la hora del recreo, en el salón, se convivía eso en dialecto. Ahora los niñitos pues ya no, pues ya hasta les da vergüenza hablar el dialecto. Ya se está perdiendo. A pesar de esto, muchos de los habitantes tratan de enseñarles la lengua a sus hijos poco a poco para que conozcan esta parte de sus raíces, ya que aun si no es su lengua materna, es útil para comunicarse dentro del pueblo y para fomentar la conservación del zapoteco. Sí, el chiquito sí, porque con mi esposo hablamos por lo regular, todo el tiempo hablamos con la casa, con mi esposo. Pues el que no lo entiende es el chiquito, el grande, ¿no? Si no lo entiende, ahí va, en esa andamos, porque mi hija sí lo habla bien, sí lo entiende. Sí, le transmite zapoteco.
¿Y qué tanto dominio tienen sus hijos del zapoteco? ¿Lo hablan bien o no lo entienden? Pues más o menos, digamos que lo entiendan así al 100% no, pero pues ya están aprendiendo. ¿La lengua materna de sus hijos entonces es el español? Es el español, pero pues ahorita ya le estamos enseñando el zapoteco y más o menos ya van entendiendo para que aprendan. El principal problema o factor de la desaparición gradual del zapoteco de San Juan de la Vía recae en la falta de transmisión de la lengua de padres a hijos. Varios de ellos tratan de conversar con sus hijos en esa lengua, pero muchos de los padres muestran un desinterés por transmitirlo, a la vez que los jóvenes presentan un rechazo al aprendizaje del dialecto porque se avergüenzan o no le encuentran utilidad al aprenderlo. El hecho de que el español sea más indispensable para las generaciones jóvenes, debido a la necesidad que tienen de hablarlo para participar dentro de una sociedad más grande en todos los ámbitos, puede clasificarse dentro de los efectos de la globalización. Lo principal radica en casa, pues, que los papás ya no platican con sus hijos el dialecto. Yo tengo 2 hijos que lo dominan y 2 hijas que no lo dominan. Sí lo entienden todo. Por ejemplo, estamos platicando con el señor en zapoteco. Sí lo entienden, pero no lo saben expresar. Sí, más que nada yo creo la culpa la tienen los papás porque no lo transmitimos a los hijos. Incluso le digo, mi papá no quería que habláramos más zapoteco, él más el español, pero como mi mamá no lo entendía, pues más hablábamos español. De acuerdo a Isidoro Moreno, por globalización entendemos generalmente el avance hacia la instauración en el planeta de un único sistema en lo económico, lo político, lo cultural y lo comunicacional, siendo este momento donde se da mayor interdependencia entre las naciones y una búsqueda de homogeneización. Anteriormente, las formas de vida como las costumbres eran diferentes de un lugar a otro. Cada cultura tenía su forma especial de vestir, de comer, de relacionarse, etc. Pero en el mundo interconectado en el que el ser humano vive actualmente, esas diferencias están dando paso a diferentes modelos culturales que o se extienden por todo el mundo o que poco a poco son opacados por otros que las sociedades consideran que vale más la pena conservar. La globalización es un fenómeno que ha atravesado fronteras. Debido a diversas condiciones históricas, el español es la lengua dominante no solo en México, sino también en la mayor parte de Latinoamérica. A pesar de que el gobierno ha tratado de proteger las lenguas indígenas para mantenerse como un estado multicultural, se encuentra en peligro esta diversidad debido a factores como la globalización. Las personas abandonan sus comunidades para conseguir mejores oportunidades de empleo, y es por eso que dejan de hablar su lengua materna. Al mismo tiempo, tampoco se le enseñan a sus hijos debido a que es considerado inútil. Es por eso que una causa de la desaparición de dichas lenguas es la competencia interminable entre el español y las lenguas indígenas. Los padres indígenas prefieren que sus hijos aprendan inglés en lugar de sus lenguas originarias por razones lógicas. Aunque muchos de ellos se sienten orgullosos de sus raíces, no consideran la lengua de sus ancestros como útil, ya que actualmente necesitan aprender inglés para participar en el contexto global. Muchos de estos padres sueñan con que sus hijos algún día crucen la frontera para encontrar un trabajo bueno y así apoyar a la economía de la familia. Debido a antecedentes históricos como la conquista española, el español se ha convertido en la lengua de la globalización en esta parte del mundo. El inglés ya no resulta suficiente, ya que a pesar de que la mayoría de las escuelas imparten este idioma, muchos alumnos no lo dominan. La competencia lingüística de México ha sido capaz de lograr poco a poco un desplazamiento, el cual ha provocado que México fortalezca sus relaciones internacionales, y se puede agregar que al contrario de lo que se cree, es el español el que se está expandiendo en mayor medida en ella, y también debilitando la presencia de las lenguas indígenas. Los efectos de la globalización no solo pueden ser hallados en el ámbito cultural, sino también en diversos campos como el económico. Una creciente falta de tierra para la siembra y la sobrepoblación han causado cambios en la manera en que las personas se ganan la vida. Las comunidades han dejado de ser autosuficientes y las verdaderas oportunidades se encuentran en el extranjero o en otras ciudades del país. Saúl Vicente utiliza como ejemplo a México, en donde los documentos oficiales llegan redactados en español incluso si estos son hechos para el apoyo de una comunidad y la preservación de su lengua. Nos dice también que a causa de esta situación, muchos hablantes dependen de los traductores, con lo que al mismo tiempo sienten que su lengua fue desplazada y por lo consiguiente, ellos también. A pesar de que la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas del año 2003 estipule un reconocimiento igualitario y de validez
oficial junto con el español, se puede ver claramente que este no se cumple. Vicente nos menciona también que las lenguas indígenas son desplazadas por el español, ya que la existencia de más de una lengua en un determinado espacio geográfico se ve marcada por diversas fronteras de tipo étnicas y de clases sociales, donde a una lengua se le considera superior a las demás, como fue el caso del español en la época colonial. Respecto a esto, el autor presenta el término lengua minorizada, el cual se aplica a toda lengua a la cual se le ha impedido su desarrollo natural y además se le ha restado un número de hablantes activos, es decir, esta lengua ya no es transmitida por los padres a los hijos al mismo tiempo que los adultos optan por dejar de emplearla. Sumado a esto, también tenemos el hecho de que se hace parecer inferiores, usando palabras peyorativas e incorrectas como dialecto, y decir que éstas no son aptas para la modernidad. En contraste tenemos las lenguas mayorizadas, las cuales han aumentado su número de hablantes al sustituir a otras lenguas. Se puede decir que una lengua muere en un contexto de naciones por la falta de reconocimiento o la prohibición de facto o de iure de estas, aunque de manera general las lenguas mueren por dos motivos. El primero es el exterminio de los hablantes, es decir, cuando se utiliza la violencia para dominar a un pueblo, y en unos casos llega a ser tan extrema que es exterminada toda una población. El segundo, que explica la disminución de hablantes del zapoteco en San Juan de la Vía, habla del cómo la muerte de la lengua se da cuando ésta cae en desuso y deja de ser transmitida a las siguientes generaciones, debido al desplazamiento, el hecho de dejar de usar determinada lengua en un contexto y la sustitución, usar determinada lengua en lugar de otra. La muerte de una lengua no se da en determinadas ciudades o es generada por sus leyes, sino que ocurre por presiones que se ejercen a sus hablantes para que dejen de usarla. La más utilizada de estas presiones es el desprestigio o prestigio que se le otorga a una persona por hablar determinada lengua, lo que se refleja en la decisión de un hablante de dejar de usar su propia lengua, pues más que una decisión interna, es una presión externa. Jóvenes muestran cada vez más desinterés en el aprendizaje de la lengua indígena o de la localidad, pero muestran deseos por aprender inglés en mayor medida o incluso chino, las lenguas más habladas a nivel mundial. Todos quieren aprender inglés porque se quieren ir a Estados Unidos y ahí ya saben un poquito de inglés. Y luego también por las fuentes de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en los centros de las ciudades grandes que piden otro idioma diferente al tuyo. Por ejemplo, yo tengo unos sobrinos en Ensenada, en Baja California, que ellos con la cercanía con Estados Unidos dominan perfectamente el inglés. Ahora están yendo a cursos del idioma chino, porque según la globalización, que son las fuentes de trabajo donde más se requiere ese tipo de idioma. Entonces, por eso la preparación de los... Desde hace unos años, las escuelas a nivel secundaria comenzaron a impartir clases de inglés para ayudar a que los niños tuvieran más conocimientos para desenvolverse en el campo laboral cuando les fuera necesario. En Guelavía existen más cursos que se imparten de inglés que de zapoteco, mostrando así un grado de indiferencia al desplazamiento del zapoteco. Si se dan cuenta ahorita, por ejemplo, con la tecnología, al mismo tiempo que hemos vivido, ahorita en las escuelas, hasta en la primaria ya tienen su maestro de inglés, en la secundaria igual, y así va evolucionando. Entonces, la lengua materna, pues, a consecuencia de eso se va perdiendo. Y ya los niños ya llegan a la escuela, por ejemplo, los jóvenes de la edad de ustedes, ya les da pena llegar con sus compañeros y hablar de zapoteco. ¿Español? Ajá. ¿Y ahorita se enseña inglés aquí en la comunidad? Sí, hay inglés en la secundaria, en el CEBETA, y hay cursos de inglés en la Casa de la Cultura. La globalización ha generado también cambios en las actividades económicas del pueblo, como la producción de maíz, básico para la economía de la localidad. Veníamos creciendo, pues muy poca gente salía, migraba, pues, porque el trabajo todo lo tenemos acá. Ahorita con la señora vamos a ver de unos terrenos que se van a trabajar, que esos terrenos daban al 100% la producción del maíz en Guelavía. Inclusive aquí en el municipio tenemos que no sé en qué año perfectamente fue. Este pueblo se ganó el primer lugar a nivel nacional de producción de maíz. Era el mejor maíz que se producía aquí en el estado de Oaxaca. Natural, nativo. Sin químicos, sin nada. Pero ¿qué pasó con la inmigración? Si salen al campo hay muchísimo terreno abandonado.
Entonces nosotros, la gente que hemos crecido en el pueblo, yo por ejemplo no he emigrado, nunca he salido de aquí del pueblo. Y entonces estamos tratando de recuperar estos trabajos. A pesar de que más que una conservación del zapoteco de la localidad, se observa una pérdida creciente, existe un deseo por la conservación de la lengua por parte de los hablantes quienes llevan a cabo la transmisión del dialecto a sus hijos, aun si la mayor parte de la población está perdiendo la costumbre. Los más, digamos, personas más mayores que hablan puro el zapoteco, porque ellos no entienden el español. Y ellos son los que más les hablan a los niños con zapoteco. Pues yo creo que sí está bien, ¿no? Que no se pierda esta lengua, porque pues es bonita. Otras de las medidas fomentadas para la conservación del zapoteco las llevan a cabo las escuelas. A los estudiantes se les encomienda constantemente tareas donde se les lleva a reflexionar sobre el uso y pérdida del zapoteco en la comunidad, además del motivar un mayor conocimiento de las tradiciones de la localidad y sobre todo del zapoteco. Todo esto en un intento de mantener la lengua y las tradiciones vivas. Sí, nos dicen que tenemos que aprender zapoteco, o a veces nos ponen una tarea de zapoteco, o hacen investigaciones para qué significa nuestro idioma, que por qué lo estamos perdiendo, pero sí, en las escuelas, más en la secundaria, ahí hay un curso de zapoteco. Hay un niño ahí que él es como el maestro, pero es de la misma escuela, pero ese niño sabe mucho zapoteco. Ahorita más que nada he visto la iniciativa por parte de los maestros de la escuela, que se ha transmitido desde que mi hijo, el chiquito, entró al kinder y en la secundaria es donde más se ha transmitido y es donde ellos quieren rescatar a esas lenguas, más que nada la lengua materna y todas las, ¿cómo se llama? Las tradiciones. La globalización es un fenómeno cuyos efectos, si bien pueden ser positivos para el avance y mejoras de cada país, también pueden ser negativos para la sociedad, en especial para aquellas minorías en donde entran los pueblos indígenas que en México resultan parte esencial de la riqueza cultural. A pesar de que una vez realizada la investigación, se puede concluir que la globalización no ha sido la principal causa de la disminución de hablantes del zapoteco de San Juan de la Vía, sí es un factor que poco a poco afecta en mayor medida la situación cultural de la localidad y de todos los pueblos indígenas que alberga el estado de Oaxaca. La clave para enfrentar el problema es el estar conscientes de las consecuencias que el fenómeno puede traer para el estado y tomar medidas que ayuden a su conservación, porque si en algún momento las culturas hegemónicas llegan a desplazar todos los elementos culturales de Oaxaca, no sería lo más grave el ver transformada la ciudad, su arquitectura, sus artesanías, su gastronomía ni las preferencias de su gente. Lo más grave sería la pérdida de identidad de todos estos pueblos indígenas cuyos estilos de vida se verían modificados radicalmente y donde dejaría de existir la riqueza cultural que caracteriza al estado. El zapoteco, el mixteco, el mazateco, el chontal, el zoque y muchas otras son lenguas tan importantes como el español, el inglés, el francés, todas aquellas a las que la sociedad les pone más atención. Un dialecto es solo una variante de alguna de ellas y no una forma de referirse a las lenguas indígenas. Todas tienen la misma importancia para las diferentes culturas de las que forman parte.
sugar.